Oye, Trump, te declaro la guerra. Si me ganas, te regalo Venezuela. Trato hecho, Maduro. Tu petróleo será mío. Pero ¿me puedo quedar con mi tarjeta envidia de los envidiosos? Espera, no se vale la... Listo, yo gano. Muchísimas gracias, Trump. La dictadura ha caído. O no, la dictadura sigue, porque yo soy el nuevo líder. En un mundo salvaje donde los gobiernos tiránicos oprimen a su gente, donde grupos radicales siembran el terror en la población y partidos absolutistas oprimen la libertad de las personas, existe una nación, un país con valores inquebrantables, un estado fundado con las bases de la libertad y la democracia, un gobierno que está dispuesto a entrar en cualquier conflicto bélico con el mero interés de proteger a los inocentes y brindarles la tan ansiada libertad. Hoy, mis amigos, tengo el enorme placer de hablarles de Estados Unidos, la tierra de la libertad, y de aquellas veces en que intervinieron en un país con tal de llevarles justicia, democracia, pero sobre todo, libertad. Vamos a empezar tranquilos con un viejo conocido del canal. Sí, la capital de la piratería, aunque mucho antes de convertirse en tortuga. Que conste que Somalia no era conocido por sus vastos recursos naturales, así que no tienen por qué achacarle un interés económico a esta intervención. Para 1991, el presidente Siad Barre fue derrocado y el estado somalí colapsó. No solo no había un gobierno que gestionara el país, sino que tampoco había milicia que tomara el control y la seguridad. El país era gobernado por diferentes señores de la guerra, y la población no solo sufría el alza de la violencia, sino también de la peor hambruna de su época, la cual dejó a más de 300.000 muertos. Ante semejante crisis humanitaria, solo un gobierno podía encargarse de recuperar el orden y salvar al pueblo somalí. En 1992, Estados Unidos de Norteamérica decidió dar inicio a la operación Restore Hope, con la cual no solo llevarían ayuda humanitaria, sino que también protegerían la ayuda de otros países. Somalia podía dormir tranquila ahora, porque Estados Unidos está aquí. Si bien la ayuda humanitaria podría haber bastado, Estados Unidos quiso ir más allá de eso, y al ver cómo los señores de la guerra ejercían su poder impunemente, fueron incapaces de quedarse de brazos cruzados. Junto a los cascos azules de la ONU, el ejército americano inició una cacería contra el señor de la guerra más importante del territorio, Mohammad Farah Aidid, quien se había autoproclamado presidente de Somalia. Ante semejante audacia se organizaron bombardeos masivos en ciudades, en especial en Mogadiscio. Y sí, tal vez hubo bajas civiles, pero era un precio que estaban dispuestos a pagar. Al final no lograron capturar ni eliminar a Mohammad, y de hecho se creó un desbalance de poder entre los diferentes clanes del territorio, lo cual llevó a más guerras civiles. Estados Unidos tuvo que abandonar esta tierra por el coste tan alto de mantener el conflicto, así que Somalia se quedó sin libertad ni democracia. O eso diría si no hubieran regresado en 2001 para combatir al grupo radical Al-Shabaab, un grupo ligado a Al-Qaeda. La intervención en Somalia continúa a día de hoy, mediante ataques con drones y bombardeos intermitentes. Si bien no ha habido demasiado avance para liberar al pueblo somalí, no creo que tarden demasiado, solo hay que tener fe. Pasemos a Oriente Medio, una región primitiva, incivilizada y carente de valores morales y éticos. Esta caja de arena pestosa estaba sumida en el caos, el desorden y la violencia. Tras la rebelión musulmana en Irán, ambos países entraron en conflicto, iniciando la guerra conocida como la Santa Defensa. Y sí, tal vez Irak haya sido el primero en atacar, aprovecharon la inestabilidad política de Irán para tomar territorios por la fuerza, pero los demonios iraníes no quisieron rendirse ante ellos, vaya monstruos. Su defensa representó un gran problema para el gobierno de Irak, tanto que la guerra quedó estancada durante años. Pero en la misma época de los 80s, Disparos Unidos decidió que ya era suficiente. Ningún grupo extremista, fanático de religiones blasfemas, iban a dañar la integridad y soberanía de un país en desarrollo, menos si era aliado del tío Sam. Por este motivo decidió apoyar al gobierno de Saddam Hussein. Si bien no entraron directamente al conflicto, sí apoyaron a financiar las armas iraquíes. Gracias al apoyo de las barras y estrellas, Irak salió victorioso. Y sí, tal vez utilizaron armas químicas, las cuales estaban prohibidas desde el Protocolo de Ginebra de 1925, y Estados Unidos se hizo de la vista gorda. Pero es que ese era un precio necesario para sostener la soberanía del Estado y mantener la enfermedad del comunismo a raya en Oriente Medio. Y tal vez ustedes van a decir algo como, oye, pero que Saddam Hussein no era un dictador cruel quien cometió crímenes contra la humanidad hacia ciudadanos iraníes y también los iraquíes. No se pregunten trivialidades, por favor.
Obviamente el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue engañado por este mono arenoso. Sus trucos mentales obligaron al país de la libertad a apoyar un conflicto injusto. Y por este mismo motivo Estados Unidos regresaría a Irak en 2003. George W. Bush ordenaría una intervención en el territorio, esto porque había fuertes indicios de que poseían armas de destrucción masiva, y si eso no era suficiente, podían estar ligados al grupo radical Al-Qaeda, quienes fueron los autores del 9/11. En poco tiempo, Disparos Unidos consiguió derrocar al gobierno de Hussein, consiguieron que este fuera juzgado y ejecutado por sus crímenes de lesa humanidad. Good ending. Si bien nunca se encontraron armas de destrucción masiva y jamás se comprobó la relación con Al-Qaeda, pues Irak ya tenía libertad. Y sí, tal vez al expulsar a todos los miembros del gobierno, incluyendo a técnicos y especialistas, la salud pública se fue a pique, la red eléctrica colapsó y al no tener recursos militares, grupos radicales suníes y chiíes comenzaron guerras civiles. Pero ese era un precio necesario, ya que Estados Unidos tomó la enorme responsabilidad de proteger a Irak durante la gran ocupación desde el 2003 al 2011. Incluso lograron llenar la prisión de Abu Ghraib, donde sí, militares estadounidenses torturaron y tal vez violaron a prisioneros, muchos de esos actos grabados por los propios militares. Pero seguramente el gobierno de Saddam Hussein hacía cosas 1000 veces peores. Dicen que hasta comía gatitos en el desayuno el maldito perro. La ocupación estadounidense terminó en 2011, dejando cerca de 200.000 iraquíes muertos, millones de desplazados, una crisis humanitaria que nunca se había visto e irónicamente la creación del grupo radical ISIS, formado por exmilitares del gobierno de Hussein y yihadistas fanáticos, el cual terminaría siendo 1000 veces peor que el gobierno dictatorial anterior. Muchos podrían pensar que Estados Unidos solo intervino en el país durante más de una década para saquear sus recursos naturales, ya que Irak tiene la quinta reserva de petróleo y gas natural más grande del mundo, una enorme reserva de azufre, cromo, bronce y hierro. Pero déjenme decirles que están equivocados. O sea, sí se los llevaron, pero eso no tuvo nada que ver con su deseo de llevarles libertad y democracia. Muchas gracias, Estados Unidos. Estoy muy seguro de que el pueblo iraquí te agradecerá por siempre. El siguiente es un caso particular, ya que fue una ayuda compartida. Podría ser la única vez que los malditos rojos fueron de ayuda, pero hablemos un poquito del contexto. De 1910 a 1945, Corea estaba ocupada por los amantes de las lolis, seres carentes de alma que compran calzones usados en máquinas expendedoras, los malditos japoneses. Pero como no podía ser de otra manera, Estados Unidos liberó el territorio de forma indirecta. Al soltar 2 bombas nucleares en el país del sol naciente, Japón entendió que no podía seguir pasándose de riata con países más débiles. No solo Corea fue liberada, sino también China, Taiwán, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, Singapur, Indonesia, Birmania, Nueva Guinea, incluso a Guam. ¿Quién conoce Guam? Es más, el propio Japón fue salvado de tener que pasar por una guerra interminable contra el bando aliado, y solo tuvieron que pagar con la vida de 170.000 personas en Hiroshima y Nagasaki, y pues el hecho de que la radiación generó esterilidad en los sobrevivientes y en otros casos causó que sus descendientes nacieran con malformaciones o mutaciones. Pero eso solamente fue daño colateral, mínimo, nada de qué preocuparse realmente. Volvamos a Corea. Podemos dejar a Japón para otra ocasión. Luego de salvar a prácticamente medio Asia, Estados Unidos fijó sus ojos en la pequeña y desamparada Corea. Ellos querían ayudarles y enseñarles el camino correcto. Desgraciadamente, los demonios rojos tenían el mismo interés, así que ambas potencias decidieron dividir el territorio en dos: Corea del Sur y Corea del Norte. La Corea del Norte seguía los asquerosos pasos de un gobierno socialista, teniendo a Kim Il-sung como dictador, mientras que Corea del Sur tenía a Syngman Rhee, quien también era un dictador, pero él estaba a favor de los intereses americanos, así que todo bien. Aparentemente esta división impuesta por las dos potencias más grandes de la época funcionaba, hasta que los malditos coreanos rojos invadieron a su vecino sureño. Evidentemente Estados Unidos no podía permitir que su pequeño experimento en Asia cayera en las manos del comunismo. Después de casi medio siglo siendo víctimas de los japoneses, no podían permitir que ahora fueran víctimas de los que hasta hace poco compartían un mismo territorio. Estados Unidos decidió entrar en la guerra para salvar a los ojos rayados. Durante el desembarco de Incheon, Estados Unidos logró hacer retroceder a Corea del Norte y recuperaron el territorio perdido. Un good ending en toda regla, pero el tío Sam no podía conformarse con eso. Salvar a la víctima nunca es suficiente, había que clavar y echarle lumbre al victimario, así que Disparos Unidos intervino a Corea del Norte para frenar el avance comunista. Todo habría terminado con un final feliz en 1950. Seguramente el país de las barras y estrellas hubiera unificado a ambas Coreas. Hoy en día habría un país rojillo menos. Podrían haber compartido el puesto número 1 en índices de suicidios.
Pero no, dentro de la gran magnanimidad del pueblo americano, cometieron un terrible error. Durante el largo conflicto de ambas Coreas, China se mantuvo con una postura semineutral. Esos enanos de ojos rasgados apoyaban a Corea del Norte, pero prometieron no interferir de forma directa a menos que el conflicto se acercara a sus fronteras. El gobierno chino había declarado: si cruzan el paralelo 38 y se acercan al Yalu, intervendremos. Pero una declaración tan provocadora no podía limitar a los Estados Unidos de Norteamérica. Para la libertad, la justicia y la democracia no existen fronteras ni derechos internacionales. El ejército americano cruzó el Yalu y, pese a sus buenas intenciones, los chinos respondieron a la presencia americana con fuego. Por supuesto que China en ese tiempo era nada en comparación al gran imperio de Norteamérica. Ellos venían de una larga dictadura que mantuvo a la nación en la pobreza y hambruna. Tecnológicamente eran poco más que monos con palos y piedras, pero esos malditos rojillos fueron astutos y se aprovecharon de la nobleza de nuestros protagonistas. Respondieron con ataques tipo guerrilla, tiroteos nocturnos, emboscadas aprovechando el terreno. Como se reproducían como conejos, utilizaron oleadas humanas para superar a las tropas estadounidenses. Incluso utilizaron la estrategia rusa: atacar en invierno. Todo lo anterior obligó a Estados Unidos a retirarse. Desgraciadamente, Corea del Norte recuperó lo perdido y tanto ellos como China comenzaron a tener un profundo odio hacia Estados Unidos. Y vamos, no era para tanto. O sea, sí, Estados Unidos orquestó el bombardeo más grande del siglo XX contra Corea del Norte, destruyendo cerca del 90% de su infraestructura. Usaron napalm contra aldeas y zonas agrícolas, deliberadamente destruyeron presas para causar inundaciones, orquestaron la masacre de Nogun-ri, donde tropas estadounidenses asesinaron a cientos de refugiados, incluidos mujeres y niños, bajo la sospecha de que ocultaban infiltrados comunistas. Y sí, tal vez el conteo de muertos sea de 5 millones, casi tantos como los que dejó el Holocausto, pero ¿se imaginan qué hubiera pasado si el comunismo ganaba en Corea? Seguramente el K-pop no existiría. Hoy en día no habría adolescentes vendiendo su virginidad en Marketplace para comprar boletos para ver a BTS. Muchas gracias, Estados Unidos, realmente no te merecemos. A más de 70 años desde el inicio de la guerra de las dos Coreas, realmente nunca se ha firmado un tratado de paz, y lejos de enfriarse el asunto, Corea del Norte incrementó su paranoia por otra posible invasión, a tal grado de desarrollar armas nucleares. Pero no se asusten, estoy bastante seguro de que muy pronto Estados Unidos anunciará una nueva intervención en Corea del Norte, para salvarnos a todos de esa terrible amenaza. Pero bueno, mis amigos, hasta aquí quedará el video. ¿Qué otro país deberíamos agregar a esta lista? Vietnam, Chile, Afganistán, déjenlo en los comentarios. Y si este video tiene suficiente apoyo, prometo traer una segunda parte pronto. Por mi parte, solo me queda recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy como Gapi-404, donde podrán tener una relación más cercana conmigo y enterarse sobre el nuevo contenido del canal. Ya sin más que agregar, yo me despido, aunque no sin antes preguntarles de qué nos quedaremos la próxima.